te ofrezco un trato. Dale a like para tener tu propia doncella y suscríbete para llorar en sus brazos, porque estas son 10 cosas típicas de los Souls. O de Elden Ring, yo qué sé ya. ¿Y quién ha apagado la luz? ¿Eh? ¿Qué cojones? I doubt you could even imagine it. ¡Me cago en la pu... Okay, guys. Now it's time for the grand finale. Most acclaimed developers and time. Es Elden Ring. It's happening, dude. It's it, yes. It's Elden Ring! ¡Es Elden Ring! ¡Ay, que esto es gameplay! Esto es in-game. ¡Os lo he dicho! ¡Coño! Brandish the Elden Ring. For all of us. Los 8 meses siguientes fueron literalmente esto. Y así empezó la larga espera. Dios mío, no puedo soportarlo. Recuerda, 1 hora de espera de Elden Ring es 1 año en la Tierra. Todo me recordaba a él. Puedo ponerte sonidos para dormir si quieres. Tengo varias opciones. Luego llegó febrero. I doubt you could even imagine it. Don't tell me you don't see it. Hasta que finalmente llegó el ansiado día. Las profecías se cumplieron. Look, everybody, it's my pot friend. It is finally time. El hype, el sueño, todo había sido una larga espera para que llegase el mejor juego de la puta historia. Presento Elden Ring. J. Gulen, ya van 7 veces que nos hablas de Elden Ring esta semana. Pareces Willy Rex con los NFTs. ¿No hemos tenido ya suficiente? Por favor. Esta vez es en serio. Es el mejor juego de la puta historia. Está lleno de pantanos que harán que tiemblen las piernas. Hay doncellas que te abrazan y es el más fácil de From Software. Pues para gustarte tanto, luego eres un manco con estos juegos, ¿no? Si en Red Dead Redemption 2 a tu caballo se le encogían y dilataban las pelotas, en Elden Ring sucede lo mismo, pero con las tuyas. Pero ¿cuál es la cosa más típica de un Souls? ¿Cuál es el ingrediente secreto de una buena ensalada de hostias? Nos hemos desplazado hasta el castillo de Hidetaka Miyazaki para preguntarle a sus súbditos sobre su señor. A ver, ¿cómo lo digo? Está un poco obsesionado con los pantanos. Es un fetiche Lalo. Le pasa como con las mujeres ciegas o tuertas. Es ver una charca o un pozo de mierda con agua verde y se vuelve loco. Una vez quiso poner un pantano en un juego de robots, sí. No, Miyazaki-chan siempre comparte y respeta opiniones de sus empleados. Es un hombre amable, bondadoso, se preocupa por nosotros, jamás nos haría daño. Hola mi amor, ¿cómo estás? ¿Estás jugando Dark Souls solo? En serio. Este pantano puede envenenarte en menos de 30 segundos. Además, ha participado el gran George R.R. Martin. Ha trabajado muy duro durante meses para definir lo que sería la historia del juego, para luego hacer un PowerPoint en la intro de 10 minutos. Además, el señor Martin se ha encargado de escribir personalmente todos y cada uno de los mensajes que aparecen en el suelo en el juego. Intenta dedos por el culo. Intenta saltar, a ver. El lore de los Souls es la hostia. Pero no entiendo ni una mierda.
sé que es la hostia, mira qué guapo está este boss, cómo me va a poner el culo, pero cuando acaba el juego no me he enterado de una mierda. No tengo tiempo ni ganas de leerme todas las malditas descripciones de todos los objetos del juego para entender la historia. Si es lo mismo de siempre. Oh, shit. Here we go again. Derrotar a Dios, llegar al trono y te sientas en él. Eso o convertirte en un calamar. Mi misión aquí ha terminado. ¿Cómo que su misión ha terminado? Si usted aquí no ha hecho nada. ¿Usted cree? Muy bueno el Elden Ring y todo, Miyazaki, pero... ¿y el Bloodborne para PC? No digas mamadas, Mary Jane. Te recuerda cuando te rompieron el culo. Digo, la primera experiencia que viviste en tu primer Souls. Así que si quieres hacer un Souls, lo más importante es que el personaje de la portada del juego tenga aspecto de haberse hecho una paja triste. Personajes deprimidos que miran al infinito y destilen un profundo aire de arrepentimiento y tristeza tras haberse realizado a sí mismos el delicioso. Y luego tendrás que jugártela para recuperar tu experiencia como en todos los Souls. Ahora puedes abrazar a una mujer para consolarte. Shh, pequeño, ya está. Cuéntale a tu mami lo que te ha pasado. Pero ahora si mueres tienes las fabulosas estatuas de Marika. Que deberás encontrar. ¡Marica! ¡Marica! Vale, hemos cambiado los nombres a algunas cosas del juego. Repite conmigo. Lugares de gracia. Hogueras. En un Souls, todos los malditos NPCs del juego se van a reír de ti. This is no laughing matter, I tell you. Pues Elden Ring también se ríe de ti, te da una paliza y además te humilla en menos de 5 minutos. You are maidenless. No, si estás de suerte sin luz, hay esperanza incluso para los que no tienen novia. ¡Ya basta, Freezer! Él conoce todas tus debilidades, porque el verdadero boss final de un fan de los Souls es hablar con una mujer. Pero bueno, en los Souls siempre hay más opciones. Es el mismo nivel de obsesión que por las tuertas. Que si la ciega del Demon Souls, la guardiana del santuario, que si ahora Melina también es tuerta. Ah, pero si su amiga Kika Super Bruja también, vaya. Estoy harto de personajes, tíos, no puedo más. No. En la vida hay que tomar decisiones difíciles. Elegir una carrera universitaria es fácil, pero lo más complicado es saber qué clase serás en Elden Ring. Debes sopesar bien cada estadística, estudiar su potencial y el personaje que define. Astrólogo. Hola, soy Esperanza Gracia. ¿Hay algo que te inquieta, te atormenta o te perturba? Vagabundo, heroinómano, Tom Cruise, monja asesina. Pero todo esto no importa porque vas a llevar un casco toda la partida y te van a petar el culo igual. Así que la magia es para Pussy. La verdad es que no sabes cómo van las magias. Oh, Wingardium Leviosa. Y te coges la que más fuerza tiene porque tú lo que quieres es meter hostias y subir fuerza como un puto mandril. Otra vez, tío, pero ¿quién apaga la luz todo el rato? Dudo que puedas imaginarlo. Te ordeno que le des al like, te suscribas.